Benítez. Mi nombre es Micaela Canales, soy de Costa Rica y agradezco mucho el comité de la organización, no solo por la presencia de nuestro país acá, sino también por permitirme moderar esta mesa y compartir con todos ustedes. Vamos a tener hoy tres ponencias. La primera con Sharon Reategui de Perú, titulada Artífice en Sombra, desafíos laborales de un diseñador escenográfico en Latinoamérica. Seguidamente de Sofía Seidan, de Argentina, con su ponencia titulada Talleres escenográficos móviles, estructuras modulares para la producción y el almacenamiento. Y de manera virtual nos acompaña Pablo Cisternas Alarcón, de Chile, con su ponencia del boceto a la escena, gestión, producción y desafíos del diseño escénico en Chile. Sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo que contamos, iniciamos con Sharon. Gracias. Hola, hola, ¿se me escucha bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Soy Sharon Reategui. Represento a los escenógrafos peruanos. Yo soy docente de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Perú. Soy escenógrafa y directora de arte. En esta oportunidad, en realidad esto va a ser más una charla de reflexión a partir de mi propia experiencia trabajando en el Perú y también de algunas investigaciones, ¿no? De quizás no tan vastas investigaciones que tenemos a nivel escenográfico de Latinoamérica, pero de igual manera existen, ¿no? Dentro de Internet. Entonces, primero me gustaría que puedan ver esta primera imagen, ¿no? Entonces, cuando entramos a un espacio teatral, lo primero que vemos normalmente, ¿qué sería cuando ingresan a ver una obra de teatro? ¿Qué es lo primero que ven? El escenario, ¿cierto? Ahora, si este escenario tiene luces, por ahí que podemos ver algo más, ¿no? Si está en el actor, podemos ver una acción. Pero muchas veces al inicio, ¿no? Lo que tenemos en realidad es la escenografía, ¿no? La escenografía es la cara del producto escénico, ¿no? Y muchas veces, en el caso como menciono desde Perú, es invisibilizada, ¿sí? Creo que con esto... Sí, bien. En esta obra, que se llama Proyecto Lulú, que fue que en realidad ganamos un concurso, ¿no? Para la Alianza Francesa de Lima, fuimos beneficiados y pudimos realizar esta obra, ¿no? En realidad, nosotros decimos beneficiados, pero a nivel económico, nosotros tuvimos, hablando de dólares, $500 para poder realizar esta escenografía, por ejemplo, ¿no? La que ustedes ven, con todo incluyendo vestuarios. Entonces, muchos de estos elementos fueron en realidad reciclados, ¿sí? Y además que nosotros, o prestados también. Entonces, con esto no digo, bueno, fue una mala obra o fue una obra que en realidad, pero en realidad fuimos beneficiados. Porque en el caso del Perú, en el teatro independiente, no hay un verdadero valor para el trabajo del escenógrafo. Ahora, en este caso hablo como escenógrafo, diseñador y realizador. Pero ahora, el escenógrafo o diseñador escénico es mucho menos el valor que se tiene en el Perú, ¿sí? Dentro de mi experiencia, tanto de estudios y como docente, he tenido muchas preguntas sobre qué es el diseño escenográfico o qué es el diseño escénico, ¿no? Quizás para aquí, para Chile o para de repente en Argentina, que sí hay una industria mucho mayor, hay personas que puedan reconocer esta carrera, ¿no? Pero en el Perú todavía es como, ¿qué hace un diseñador escenográfico? ¿Qué es? ¿No? A veces cuando yo estudiaba en el SAT, me decían, ¿qué haces? ¿Arquitectura? ¿Qué haces? ¿Construcción?
Entonces, mi respuesta era, bueno, yo hago arquitectura teatral, ¿no? Para que me entiendan. Y de esta manera, cuando fui avanzando, a medida que fuimos avanzando en la carrera, me di cuenta que lamentablemente no era una carrera que iba a ser valorada o incluso tener un trabajo fijo, por así decirlo, saliendo de la carrera, ¿sí? Entonces, por ahí parte esta problemática y esta reflexión de los derechos laborales del diseñador escenográfico, ¿sí? O en este caso del diseñador escénico en Latinoamérica. En Perú tenemos una red, un registro nacional de trabajadores y organizadores. Okay. Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes que se llama RENTOC, ¿sí? En este informe dice que el 74% de trabajadores culturales no está afiliado a ningún sistema de pensiones y apenas el 1% ha declarado contar con ahorros o patrimonios para su vejez y pensión, ¿no? Entonces, solamente el 26% de estos trabajadores culturales, ¿no?, tienen una formalidad laboral. Ahora, estoy hablando de trabajadores culturales, ni siquiera estoy hablando de artistas escénicos, no estoy hablando de escenógrafos, porque en realidad en el informe ni siquiera aparece el nombre de escenógrafo o diseñador escénico, ¿sí? Entonces, si bien mi carrera me preparó para crear estos universos visuales, ¿no?, en la práctica yo he visto que lamentablemente dentro del trabajo como diseñadora escénica hay un desplazamiento, ¿no?, de lo que es solamente el diseño. Muchas veces cuando hacemos este tipo de presupuestos nos dicen, ok, ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Cuánto está? Entonces yo le explico, ¿no? Es diseño tanto, realización tanto. Pero me dicen que eso no incluye dentro de la realización, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento siempre del diseño escénico. Pero en cambio, si algún arquitecto le dice, ok, por mis planos o por mi diseño está tanto, no le recriminan, ¿no? Entonces, en el caso, sobre todo como menciono, desde Perú, es una problemática realmente, ¿no? Incluso trabajando ya dentro del medio, en casos profesionales y también de teatro independiente, ¿no? ¿Me avisan, por favor, en el tiempo para no extenderme? Muy bien. Esta es, en realidad, si han leído el libro de Pamela Howard, está en la portada solamente, ¿no? Y dice, aún luchando por conseguir el merecido reconocimiento artístico y no quedar oculta bajo la labor del director teatral, la escenografía es una de las disciplinas teatrales más decisivas y, por supuesto, mucho más que una pintura de fondo con la que marcar a los intérpretes, ¿sí? Y esto es muy importante porque en mi experiencia, realmente dentro de los estudios de la escuela, yo he sido beneficiada con tener docentes que me han dicho que mi trabajo también vale, ¿no? Porque antes era como el actor es el eje principal de la obra, ¿no? Mientras que el escenógrafo simplemente es un acompañamiento. Y una de las primeras directoras teatrales que yo tuve, que es mi querida profesora Guadalupe Ibanco, fue la que me dijo, Sharon, tú eres tan importante como el actor, entonces no te sientas menos, ¿no? Y realmente para nosotros como escenógrafos, a veces nos da miedo hablar, ¿no? O mostrarnos, ¿no? Y realmente nuestro trabajo también es válido. Y es por eso que es importante visibilizarnos. Y para poder ir cerrando, para no querer extenderme un poco, dentro de esto, de este caso, ¿no? Y de alguna manera poder dar más visibilización a mi carrera y también a poder generar también otros espacios de conversación, no solamente de la escenografía como tal, sino otro tipo de artes visuales. Creamos Escenolab, ¿no? Es un espacio donde podemos crear, ¿no?, un laboratorio donde podemos crear desde el diseño escénico y desde las artes visuales, ¿no? O sea, trabajo donde podamos justamente compartir con otros compañeros, no solamente de teatro, sino de cine, sino incluso ahora tenemos un taller de cosplay, ¿no?, donde también se utiliza la escenografía.
porque podemos incluir todas estas áreas, ¿no? Y poder compartir y aprender, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Sí. Entonces, para ir... por ejemplo, es un trabajo de una de nuestras primeras alumnas de Senolab, ¿no? Que para este Senolab recién apareció este año. Y es un espacio que empezó desde la virtualidad. Y no solamente participan personas dentro del centro de Perú, que es Lima, sino también de provincias, ¿no? Por ejemplo, este es el trabajo de una alumna de Trujillo, ¿no? De Perú, y que en realidad nunca había trabajado en escenografía, ¿no? Era alguien que venía desde la arquitectura, pero quería aprender sobre la escenografía, ¿no? Entonces, para mí, tener este trabajo fue increíble, ¿no? Es solamente 2 meses, porque nuestro taller dura 2 meses. Y bueno, para ir cerrando, ¿no? En el caso del proyecto Lulú también, fue uno de nuestros primeros trabajos que pudimos demostrar que el trabajo del escenógrafo realmente es válido, ¿no? Porque no solamente cuando uno va a ver una obra, va a ver a los actores, sino también va a ver toda la complejidad plástica que se encuentra en ello. ¿Bien? Y eso, quería invitarnos realmente a que podamos reflexionar y sobre todo a regularizar nuestro trabajo, ¿no? Porque si nosotros no somos los primeros en sacar adelante nuestro trabajo como escenógrafo, nuestro proceso de investigadores y de creadores, creo que nadie más lo va a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Sharon, por tu intervención. Y justamente para eso estamos en Devenires Territoriales, para contar las distintas experiencias en las que el diseño surge en nuestros territorios y preguntas como las que te haces, que justamente son las que potencian proyectos como el Transportante Ciudadano. Así que maravilloso, maravilloso saberlo. Y sin más, continuemos con nuestra segunda ponente, Sofía Seida. A tu palabra. Buenas tardes, mi nombre es Ann, como ya me presentaron, yo soy arquitecta, docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán y jefa técnica del Teatro San Martín de Tucumán, que es el único teatro de producción en esa región, que ya les voy a contar, es justamente el motivo de toda la problemática de la que se trata mi ponencia. Como les decía, yo soy de Tucumán, que es una ciudad que se encuentra ubicada en el noroeste de Argentina, lo cual siempre me condicionó a lo que es el recorrido de mi investigación, que comenzó inicialmente lo que fue la tesis de mi proyecto de grado, que fue los talleres escenográficos, tomados como un proyecto clave de ordenamiento y jerarquía territorial, hablando sobre lo que sería una descentralización de lo que es la producción escénica, que actualmente todo se encuentra que si pudieron escuchar las charlas también de esta mañana, se hablaba también de algo que se repite, en lo que es en Chile también, que está todo centralizado en lo que es la capital. A nosotros nos pasa mucho que está todo centralizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es muy difícil producir, hacer, digamos, grandes producciones a nivel estatal, digamos, en lo que sería el resto del territorio. Y bueno, sobre esto se trató la investigación inicial. ¿Qué pasaría si de repente los talleres de realización conforman un nodo cultural en la región? Todo esto en una escala macro. Luego, pasando a lo que es la región del noroeste argentino, que está conformado por 5 provincias, digo, ¿qué pasaría si vamos a lo micro? Se hace una descentralización de lo que es la provincia, vamos a territorios más alejados. Y para esto se inició una segunda etapa de la investigación, que fue el uso de escenarios portátiles para llevar a regiones remotas. Y a partir de esto es que sale el tema de esta nueva ponencia, que es, para acompañar estos escenarios, los talleres móviles de realización. Hablando de esto, ¿no? De los problemas territoriales, que son múltiples y conocidos por quienes somos de los interiores de nuestros países,
¿Qué nos limita en la producción escénica? Primero, una infraestructura teatral limitada o nula, ¿no? Por ejemplo, en la previsión de Yo Vivo solamente existe un solo teatro de producción propia de gestión estatal, en todo lo que sería la región. Hay una dificultad de acceso a recursos, lo que lleva a una desigualdad territorial y una falta de profesionalización tanto del diseño como de formación técnica. En el NOA no contamos con estos espacios de formación propia, ni siquiera espacios de formación técnica. Por eso yo terminé estudiando arquitectura, digamos, porque era lo que más me parecía toda esta cuestión. Bueno, y ahora, ¿por qué hablo de llevar el taller de realización al territorio? Porque la propuesta se basa en una lógica inversa. Es no llevar al realizador o al diseñador de su zona de origen, sino llevar toda la infraestructura que lo acompañe, ¿no? Es eso que, ¿a qué lleva? Lleva a crear hábitat, a generar una identidad desde el proceso, desde el inicio, a un vínculo con la comunidad. ¿Qué pasaría si de repente toda la comunidad de un pueblo puede ser testigo de la génesis de un proyecto teatral, ¿no? O de repente un pueblo que de repente tiene uno o dos grupos independientes, pueden de repente tener toda la infraestructura que acompañe todo ese proceso, ¿no? Entonces también una postura política cultural y es potenciar los saberes locales. Bueno. ¿Cómo se llevan esos talleres? Con lo que sería una eficiencia constructiva, con estructuras modulares desmontables. Y acá es donde me pongo un poquito más arquitecta para describir esto, que son, ustedes pueden ver ahí que es básicamente un prisma, que es un esqueleto metálico modular, son perfiles que están vinculados con bulonería rápida, no hay nada soldado, todo se hace en seco, es un ensamblaje que se puede hacer en un día fácilmente, y paneles intercambiables de dimensiones estándar. Esto se refiere con el uso de un módulo, digamos. Todo encaja en lo que serían las medidas estándar, entonces se pueden usar distintos elementos. ¿Qué ventajas tiene? La adaptabilidad espacial. O sea, tiene una configuración flexible. Podemos usar uno de estos prismas, podemos usar dos, podemos usar tres, cuatro, todo depende del proyecto. Eficiencia constructiva, ensamblaje en pocas horas, pocos operarios y transporte simplificado. Puede viajar en una camioneta, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué nos permite? Tener acceso a territorios en los cuales sería muy difícil llegar, por ejemplo, con contenedores o algo de mayores dimensiones. ¿Qué es lo que permite que los paneles sean intercambiables? De repente, estamos hablando de territorios remotos. Bueno, son territorios que pueden tener mucha amplitud térmica, ¿no? Entonces, según el entorno, podemos usar, de repente, son paneles sándwich multicapa con aislamiento térmico. Paneles sándwich me refiero a que pueden tener una capa metálica, una capa de celulosa, una capa de OSB, entonces esto crea una barrera ante las inclemencias climáticas. También puede ser en zonas cálidas, usar parasoles que funcionen como lamas que permiten entrar el viento por un lado y salgan por el otro, entonces genera una ventilación cruzada. En zonas en donde pueden ser complicados los ruidos, ya que estamos hablando de talleres, podemos usar paneles acústicos de triple capa. Y también la idea es que estos módulos sean sustentables y autónomos energéticamente, puedan tomar el agua de lluvia y que que contengan la opción de tener energía solar, digamos, a través de paneles solares. También estamos hablando de lo que sería la estructura modular, también hablamos del mobiliario modular, ¿no? Que cuente, que se ensamble de la misma manera y que estén compuestos, a su vez, de estructuras metálicas que sean el soporte, pero de materiales de plástico extruido, ¿no? Entonces también seguimos todo este criterio de la sustentabilidad acompañando, y que pueda ser adaptable a diferentes procesos y técnicas, ¿no? O sea, que sea fácil de diferenciar las zonas de trabajo.
trabajamos con textiles, y trabajamos con cerámicos, y trabajamos con madera, con materiales por ahí que no son convencionales en los talleres de teatro de la ciudad, pero bueno, sí pueden ser acá en el territorio, pueden hablar fácilmente. Un ejemplo en el territorio de Tucumán, en la ciudad de Monteros, cercano hay un pueblito que se llama El Cercado, que es un lugar que solamente tiene 1800 habitantes, en donde se encuentran las randeras. Hacen las randas, que es un tejido que fue declarado Patrimonio Cultural de Tucumán. ¿Y qué permitiría esto? Generar un espacio de encuentro e intercambio, ¿no? O sea, se integra lo artesanal al espacio. Hay muchos artistas que ya trabajaron con la randa, pero ¿qué es lo que pasa? Pasa esto. Las randeras son invitadas a la zona central para colaborar con estos artistas. Bueno, ¿qué pasaría si de repente son los artistas los que van y las randeras pueden trabajar en su lugar de trabajo, ¿no? Y quiero que miren la foto que está arriba a la derecha, que esa es la foto de un patio de una casa en donde van todas las randeras para trabajar en ese lugar. Y ahora, por ejemplo, tengan en cuenta esto, qué diferente sería de generar un hábitat, ¿no? Un espacio que dignifique el trabajo en el lugar de origen. Por eso creo que es tan importante diferenciar lo que es la zona de trabajo de producción. Entonces esto va más allá de lo escénico. Son los talleres como espacios comunitarios, como espacios de intercambio y más que arquitectura, es una estrategia cultural. ¿Y qué trae? Trae formación y trabajo colaborativo, visibilización de oficios, fortalecimiento de identidades culturales, democratización del acceso, formación técnica local de redes de artesanos y diseñadores, el taller como aula, fábrica y foro, identidad territorial, descentralización del diseño escénico y de la realización escénica. Por último, estas estructuras modulares son una solución estratégica desde el hábitat, para que todos los territorios, no solo los centrales, sean capaces de producir, asegurar que el teatro siga siendo una fuerza viva en todo el territorio. Pensar la infraestructura teatral desde el territorio hacia el escenario es una invitación a crear con calidad, respeto y profunda identidad. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Y seguidamente le damos el pase a Pablo Cisternas. Pablo, ¿estás ahí con nosotros? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Oh, sí, súper. Oye, antes que todo, muchas gracias a la organización, a Micaela, Sharon, Sofía por esta mesa. Y les pido disculpas a todos. He visto algunas a espaldas porque yo los veo desde atrás. Así conocidas, pero les pido disculpas por hacerlo a la distancia. Sé que es más complicado de repente comunicarnos así, pero bueno, estoy en otro territorio y ha sido una semana un poco más acontecida de lo normal. Voy a compartir un pequeño PPT. Creo que ya lo ven bien, ¿cierto? Súper. Entonces, voy a tomarme el tiempo. Sé que tenemos 10 minutos muy acotado y vengo con una suerte de experimento y ya les voy a contar por qué. Esta presentación arranca dentro de un proyecto que estamos realizando con Daniela Portillo. Llevamos alrededor de 2 años. Estamos elaborando una investigación sobre metodologías de creación escénica. Y en este estudio la idea era profundizar en las metodologías de creación y cómo se van generando ciertas autorías dentro del diseño escénico. Y en esto estamos trabajando a través de entrevistas a 16 creadoras y creadores escénicos y algunos materiales que ellos tienen a través de bocetos, de registros fotográficos de sus creaciones, de registros escritos, etcétera. Algo que probablemente van a revisar si es que ven esta investigación. Para contextualizar y conozcan más o menos de qué trata esto, entonces hicimos una selección súper difícil de 16 creadores y creadoras, y digo difícil porque, claro, uno empieza a abordar la investigación y le gustaría abarcar mucho más, pero tomamos la decisión de tomar una muestra acotada para poder ir profundizando y más que hacer un trabajo más general de las metodologías de creación, es ir trabajando a profundidad con estos creadores. Em, Luego, bueno, hicimos un muestreo a nivel de especialidad, estamos trabajando con diseñadores escénicos en escenografía, en vestuario, en iluminación, en nuevos medios.
trabajamos con una representatividad de género, tanto mujeres, hombres, diversidad territorial, que es algo que ahora mencionaba, que es una de las grandes dificultades de Chile, que en general se concentra mucho en la zona central, y esta publicación ha tratado de recoger la visión de todo el territorio. Expansión de roles también, pensando en un diseño expandido, no solamente en función de un proyecto desde otra dirección, sino de diseñadores y diseñadoras que también han hecho sus propios proyectos autorales o también han trabajado desde la dirección, etcétera. Hemos tratado de buscar perfiles que tienen que ver mucho con la innovación y la experimentación y además algo que ha sido muy característico tiene que ver con este compromiso educativo, que tiene que ver con la idea de transferir ese conocimiento a otros y que ha sido súper interesante para poder abordar este proceso. Y en esta investigación hemos llegado a tres grandes dimensiones. Uno, hemos abordado las metodologías de creación de estos artistas, estos creadores y creadoras, y ahí estamos abordando algunas dimensiones como los procedimientos que ellos generan, las fases de emergencia de un proceso de diseño, cómo es el estudio o el proceso de investigación, ahí depende del tipo de creación que se vaya generando, cómo se va generando este diseño hasta el momento de la realización. Un segundo punto que hemos ido abordando tiene que ver con estas estrategias de reflexión dentro de la práctica, cómo se documentan esos procesos de creación, cómo se hacen los vínculos con referentes para la creación y que se van insertando en estas prácticas. Y también un punto que nos ha parecido interesante es cómo se comunica el diseño escénico, en términos de cómo yo hablo, o sea, como un diseñador o una diseñadora habla con el elenco, con la dirección, cómo se va comunicando para un proceso más integral dentro de la práctica. Y por último, abordamos un tema más desde la formación, cómo han sido sus formaciones, sus trayectorias. Tenemos una muestra bien interesante porque no todos vienen de una formación inicial del diseño escénico, hay algunos que vienen de las artes, desde la actuación, desde la arquitectura, y eso ha hecho también observar cómo las prácticas también se van diversificando, hay menos miedo de repente para trabajar con algunos temas, con algunas técnicas, se atreven más a algunos temas que otros, eso es algo que se va a ir viendo en la publicación. Y bueno, vemos también mucho trabajo del ensayo y error, formación de posgrados, etcétera. Este es el contexto de lo que estamos haciendo y podríamos presentarle de esto, pero no queremos hacer un spoiler. Entonces no le vamos a hablar de esta publicación en concreto, sino que me voy a pegar un salto y por eso hablaba de lo experimental, porque queremos hablar con materiales que nos quedaron de estas entrevistas, materiales que no están propiamente pensadas para la publicación del libro, pero nos ha parecido muy interesante porque tiene que ver con que estamos hablando acá como de la metodología del diseño escénico como que estuviéramos en un mundo perfecto. Y algo muy importante tiene que ver con el contexto de la creación en diseño escénico que ocurre acá en Chile. Y de eso es un poco como el material que hemos ido tratando de jugar para poder presentar acá y abrir un poco la discusión. Y claro, es un contexto donde hay muchas dificultades y podríamos abordarlo siempre desde el negativismo del problema de la precarización, etcétera, pero dentro de esas dificultades que van ocurriendo dentro de la práctica, por el contexto que existe, también se van generando algunas fortalezas que tienen que ver con las estrategias que van tomando los mismos diseñadores y diseñadoras en la práctica. Y de esto armamos unas 5 ideas que nos ha ido rondando un poco dentro de este proyecto para que los podamos debatir. Y hablamos como de 5 dimensiones que se van generando acá. Primero, la idea del diseño especulativo, lo otro como una visión global del diseño escénico, la conciencia de eficiencia y practicidad que se tiene, la reflexibilidad de la práctica y la innovación. Entonces, vamos a ir fijando, no sé si se ve bien el problema y la solución, si no lo voy leyendo. Primero, hay un problema, obviamente, que probablemente repercute en toda Latinoamérica, pero bueno, lo estamos contextualizando en el caso de los casos chilenos que tiene que ver con la inestabilidad laboral. Em, y esa inestabilidad laboral que tiene que ver, en el caso chileno, primero por intermitencia obviamente de los proyectos no son constantes, por lo tanto no hay una estabilidad económica que permita eso, y también por una falta de política pública que permita estabilidad en la creación. En general acá la subsistencia tiene que ver mucho con los fondos concursables, con Fondart, etcétera, y es un periodo muy acotado de tiempo. Eso hace que obviamente hay una búsqueda de diversificar las fuentes de financiamiento. Y en esa diversificación, obviamente el diseñador o diseñadora escénica asume otros roles, que tiene que ver con distintos roles de la dimensión teatral, desde asumir de repente meterse en la dirección, etcétera, ámbitos de gestión y producción, ámbitos incluso que van más allá del ámbito de lo escénico, y no sé, como en espectáculos musicales, etcétera, y mucho en la docencia. Y esto
Claro, uno podría plantearlo desde lo negativo, de tener que estar buscando ámbitos laborales en otras áreas, pero esto también permite nutrir una visión más global del ejercicio creativo y eso se hace muy consciente dentro de estas metodologías. Hay un conocimiento muy alto de los otros roles que van influyendo y otras estrategias de creación. ¿Me escuchan bien? Porque escuché un... ¿Se escucha ¿Sí? bien? Súper. Por otro lado, bueno, están las limitaciones propias del presupuesto. Y hay restricciones materiales que tienen que ver con, primero, hay falta de financiamiento en los proyectos creativos. En el caso de Chile, claro, hay un fondo, varios fondos de creación, varias líneas de creación, pero obviamente no permite que todos los proyectos puedan ser financiados. E incluso si alguien se adjudica algún fondo de financiamiento, esos fondos también son súper acotados. Y en general, y ahí en mi experiencia, por ejemplo, dentro del trabajo con compañía, es que en general, claro, ese dinero que existe, que puede ser entre 20 millones, 24 millones de pesos, en general se va mucho a honorarios, se va mucho a costos también operacionales del mismo proyecto creativo, y el diseño en general siempre se va reduciendo, reduciendo, reduciendo. Entonces, teniendo un o sea, proyecto financiado o no, siempre tiene que ver con la idea de la eficiencia y la practicidad con los pocos recursos que se tienen. Y en eso se observa que muchas de las metodologías también tienen que ver con esta idea de adaptabilidad a la contingencia que se va produciendo, como de ser eficientes en términos de la creación, de tomar decisiones muy estratégicas para poder hacer un proyecto de diseño. Perdón, voy súper rápido para poder alcanzar. Por último, un tercer problema que vimos tiene que ver obviamente con esta lógica de la concursabilidad, que son los fondos de concursables acá en Chile. Es un fondo que está desde el año 92 en Chile instalado y claro, se ha ido fortaleciendo, ha tenido inyección de dinero, siempre es escaso en relación a la gran demanda que existe dentro del mundo escénico. Y esto lo ha vuelto también muy competitivo y al hacerlo muy competitivo también ha ido aumentando los requerimientos para seleccionar. Pero eso de cierta forma también ha jugado un poco a favor en términos de la profesionalización que se ha generado en Chile, en términos de que, claro, cuando uno presenta un proyecto a fondar, es un monstruo de proyecto, en el cual es casi una tesis, y en el cual, si bien demora mucho tiempo en elaborarlo y hay un costo muy grande, que es algo que hay que estudiar en términos de política pública, por otro lado, también ha hecho que el profesional del diseño escénico o el profesional de las artes en general sistematice mucho sus procesos de creación. Hay una conciencia muy grande sobre sus prácticas, sobre el vínculo de la teoría y la práctica, justificación de los procedimientos, y hay de cierta forma una formalización y un desarrollo de la autoría muy consciente dentro de los procesos. Entonces, eso lo hemos visto que tiene que ver con el impacto en términos de la reflexividad crítica. Me quedan pocos minutos, voy muy rápido. El último vimos un problema como la infraestructura no adecuada, que tiene que ver con que hay pocos espacios de residencia, pocos espacios de experimentación. Acá los más claros y notorios están en Santiago, que son espacios nave, y Checoslovaquia, que son muy importantes en términos de residencia. Pero el no existir espacios para poder desarrollar un proceso de creación, claro, imposibilita la experimentación en los ensayos, limita mucho las técnicas y en general el diseño viene desde lo teórico, desde la especulación, desde cómo podría ser y en general se empieza a comprobar en las fases posteriores. Pero ¿qué se ha hecho en términos de estrategia? Es que se han buscado algunas estrategias o recursos como los prototipos y los ensayos para ir probando ciertas cosas. Como no tengo las dimensiones del espacio, voy marcando el espacio con masking tape, voy jugando con ciertos elementos como prototipos previos y eso también permite como ir empezando ya en el proceso creativo. Y por último, bueno, un problema generalizado, la falta de recursos, pero eso también ha generado como una inyección en términos de la innovación, que probablemente es algo típico en términos de la carencia de recursos, de cómo buscar los medios alternativos. Y acá hay muchos casos muy interesantes en términos de, claro, para poder tener una proyección enorme, gigante, de tales condiciones, al final se termina buscando soluciones técnicas un poco más, entre comillas, artesanales, pero que tratan de producir el mismo efecto en términos de la claridad de la imagen, etcétera, y eso ha hecho que se empiecen a pensar metodológicamente algunos procedimientos que se van incorporando en las poéticas y tienen que ver con soluciones técnicas muy específicas. Eso, perdón por lo corrido de la presentación. Muchas gracias.
a las tres exposiciones de esta arte y sin duda haciéndole honor al título de esta mesa, Ecosistemas escénicos en América Latina, lo que podemos ver claramente es que hay una reafirmación de la profesionalización del diseño escénico y tanto las exposiciones, las tres exposiciones están empujando siempre a desafíos, estrategias culturales y ver cada uno de los diversos contextos laborales donde las resonancias tanto llegan a las regiones, así como problemáticas, y también van empujando a ocupar al diseñador y la diseñadora escénica a otros roles sociales y también con una gran integración artística en lo político, de posicionamiento. Así que, bueno, nos imaginamos que estos días van a estar muy movidos. Tenemos unos minutitos para hacer algunas preguntas o comentarios a las expositoras y al expositor. Si alguien quiere tomar la palabra, es No, su momento. A las 4. No, en todo es teórico. Teórico basado en sistemas constructivos que ya existen. El primero, digamos que fue el más grande que fue un taller a gran escala, estaba basado en un sistema que se llamó MetaRI, también a partir de otro trabajo de investigación. Sí, bastante. Y también un sistema como de trust, que usan en los escenarios también para poner así todo con bulones rápidamente, arciostrados para que, bueno, necesitan el viento, el sismo, etcétera. Pero, Económicamente con respecto a un container. pasa que el container ya viene con una medida estándar, entonces esto lo que permite es desarticular lo que es la parte de las columnas, que lo que es la parte de la viga, lo que es la parte del panel. Entonces primero se arma todo lo que sería el esqueleto, que serían las columnas, las vigas que conformarían el piso y las vigas que conformarían la parte de la cubierta, y después le ponen como la piel. No, sí, el transporte me imagino que más El transporte es más fácil, sí. Estaba tratando de ver si era más caro, más, si tienes idea de cómo compara el costo del container versus eso, de lo que digamos, si la cuestión, yo lo estoy pensando más para las cuestiones que voy moviendo de un lado para el otro. Y lo que puede ser es que siempre es como una balanza. Por ahí el traslado del container puede salir mucho más, creo que sería el traslado de todos los materiales estos ensamblados. Sí, el tiempo de los operarios para armar esto es mayor que lo que sería el tiempo del container, dejarlo ahí directamente. Entonces, es ponerlo a la balanza de costos. Lo tengo que hablar, pero para el próximo proyecto puede ser un tema para la próxima ponencia, para el otro congreso. Pero está también la idea esta de usar de repente materiales que puedan ser reciclados, y bueno, tal vez ahí se puede promover de repente con alguna empresa, de repente hay una fábrica de cerveza que hace posavasos de plástico destruido, bueno, decir, ¿qué tal si nos sponsorean esto y hacer un vínculo con los privados y decir, bueno, tenemos paneles hechos con el plástico que se usa acá? Entonces se pueden hacer distintas estrategias, digamos. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. A ver si se me escucha. El tema de las estructuras móviles que vos planteás, Sí. Vos proponés la construcción desde tu mirada, ¿no es cierto? Sí. O sea, no utilizando ya como el conocido sistema layer o GACRO. Es de andamiaje. ¿El de andamiaje? ¿O es parecido? Claro, es parecido. Lo que tiene es, por ejemplo, este sistema utilizaría más lo que serían perfilerías de caño, de acero galvanizado, pero es muy similar la estructura, digamos. Es un sistema de construcción en seco, parecido a lo que se llama el steel frame. Sí. Así, digamos, parecido a esta cuestión. Sería más recto y no tan, digamos,
curvo como serían Claro, sería todo recto. Siempre construir rectas es más barato también que construir por las dos. perfil C y Sí, puede ser perfil C compuesto para hacer, digamos, si tiene que cubrir luces mayores, o de repente se pueden conformar vigas reticuladas. La idea sobre todo acá, como es un modelo teórico, es más bien esto de decir, el sistema de construcciones, se hace esto como si fuera un prisma con una estructura que esté arriostrada, ya el tipo de viga que se use, si es un tipo de viga C, si es hierro forjado en caliente, no, esas vigas T que son así pesadísimas, no, la idea es que sea todo liviano, digamos. Ya como después se materializa, ya es el tema del otro comienzo. gracias. Muchas gracias. Sin más, agradecemos a los panelistas, a ustedes por estar aquí, que sigan disfrutando del congreso. Gracias.